Pues bueno, muy buenas tardes compañeros. Para mí es un gusto iniciar estas exposiciones y pues como mencionó el doctor Gustavo, voy a hablar un poco sobre el estilo galante y sus aportaciones al desarrollo creyente en el siglo XVIII. Bueno, comenzamos. Introducción. El estilo galante surgió en el siglo XVIII como una respuesta al complejo contrapunto barroco. Su ideal estético buscaba claridad, la elegancia y la expresión natural, rasgos que también se reflejaron en los instrumentos musicales gracias a su avance organológico y los intérpretes de la época que ayudaron al desarrollo de la técnica adecuada. Sí, como menciona esto, pues ya sabemos, ¿no? Vimos en clase que el barroco tuvo muchos momentos de desarrollo y en la última parte del barroco, la música barroca era muy contrapuntística, con armonías a veces ya más pesadas. Y como dice aquí en esta introducción que puse, el estilo galante trataba de ser una oposición a ello, trataba de ser algo más refinado y con una melodía simple y con un acompañamiento más tranquilo. Algunos teóricos musicales que fueron los primeros en utilizar este término, encontramos al teórico alemán Franz Wilhelm Marburg, que en uno de sus libros de crítica musical, él fue el primero en utilizar el término galant. Bueno, de los primeros, porque realmente no se puede admitir, pero él en su documento aparece el término galant, que viene del francés, que significa refinado, cortés y elegante. Obviamente en la práctica musical hubo muchos compositores que empezaron a hacer ese estilo, pues realmente sin decirle galante, no solo su evolución del lenguaje musical era así. Encontramos a Matheson y a familiares de Bach, ¿no? A Carl Philipp Emanuel Bach y a Johann Christian Bach. Voy a continuar. Bueno, las características principales podrían ser tres. Una, simplicidad y claridad formal. ¿Qué quiere decir? Frases cortas, simétricas y armonías claras. Realmente muchas de estas obras tienen como que frases simétricas de que una pregunta de 4 compases y una respuesta de 4 compases, por ejemplo, o de 2 y 2. Ya saben, las progresiones armónicas no se van más allá de lo usual. Algunas modulaciones tal vez eh, muy tranquilas, pero nada realmente que se escuche muy tenso, ¿no? En la atmósfera musical. Dos, melodía expresiva con acompañamiento ligero. Bueno, creo que eso se entiende completamente, ¿no? Que es una melodía cantable y se prioriza la línea melódica más allá del acompañamiento. Podría ver que eso podría decir que viene desde lo que vimos en las últimas clases con el doctor de la primera práctica, la segunda práctica y cómo todo se tornó distinto, ¿no? A finales del barroco, y creo que todo ese desarrollo musical brindó estas claves para el galante, para hacer un contraste con lo que el barroco había dejado. Y última característica que podríamos nombrar es sensibilidad y elegancia. Se basa en conmover con sutileza, pero sin tanto drama. La música busca ser bonita y atrapar al público, a la corte, pero no tiene que ser tan pesada. Solo tiene que decir como, yo me imagino, de que, ay, qué bonito sonó. Hasta ahí, ¿no? En vez de decir, ala, wow, qué dramático. Creo que buscaban solo una ligereza para pasar el rato. Bueno, ya habiendo puesto en forma un poquito de la definición del estilo galante y un poco de sus características, quiero empezar ahora sí a enfocarme en el clarinete del siglo XVIII. Que bueno, el clarinete nace justo en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII el clarinete evolucionó gracias a Johann Christoph Denner, quien ahí puso una foto, lo podrán ver, quien le agregó llaves adicionales y una muy importante, el cambio de registro. Su timbre cálido y expresivo encajó perfectamente en el gusto galante, donde poco a poco fue ganando relevancia hasta consolidarse como parte importante de la sección de instrumentos de lento madera. Y sí, justo ya saben que el semestre pasado que expuse igual un poco con mi compañero de los instrumentos del Renacimiento y luego cómo se fue hacia el barroco, el clarinete viene desde un tipo de chirimía de una sola caña simple y luego pasó por el chalumeau. El chalumeau pues fue un instrumento que sí se utilizó demasiado un poco en el barroco y en el barroco tardío. Si se podrán dar cuenta, abajo de la foto de Denner pueden observar un chalumeau un poco moderno, en el sentido de que la boquilla se ve que es una boquilla moderna, pero el, el instrumento sí era. Si se dan cuenta, era como un tipo flauta dulce y, y aquí pues soplaba, ¿no? Y no tenía un registro tan amplio, era más registros graves. Realmente el clarinete, y por eso dice registro chalumeau, era como tenía un poco de registro, pero no tenía tanta todavía claridad. Después, Johann Christoph Denner, bueno, no, antes de Denner, este fue un chalomo de concierto. Observan cómo en esta imagen el chalomo ya tenía esta llave extra. Esta llave extra que le pusieron ya permitía tener un poco más agilidad y que la afinación fuera un poco más clara, más clara. Pero
Denner fue muy importante porque Denner, aquí les muestro un poco del clarinete de Denner. Como podrán observar, Jackie Denner le puso las primeras llaves al instrumento y, bueno, aquí no se nota mucho, pero aquí está la llave de registro, que es la que permite subir el registro. Y algo interesante es que el clarinete, por ejemplo, no es una llave de octava, se dice llave de registro porque subimos una duodécima. Entonces, por ejemplo, de tocar un grave, o sea, hablando en notas reales, de tocar un fa, le aprietas la llave de registro y sale un do. Entonces, obviamente con esa llave le permitió al clarinete de esa época poder incrementar su rango y así poder tener esa parte que dicen el tono de clarino, que es justo por esa parte que les gustó mucho al clarinete de cómo pasó de solos a ser un instrumento grave o medio grave a tener notas muy agudas. Y bueno, en general, el clarinete, después de que Dessner lo construyó, digamos que pasó un poco de incertidumbre, porque hubo muchos compositores y músicos de la época que le tenían, pues de alguna manera, miedo, por así decirle, porque no sabían realmente cómo utilizarlo, y un poco de las bondades que podía tener el instrumento. No todos se atrevían como a jugar con ellos. Más adelante voy a hablar un poquito del repertorio principal tal vez de esta época, pero debo admitir que desde aquí, de los primeros compositores que se tomaron como que pues como el permiso, como el atrevimiento, sí hubo, como por ejemplo, Carl Philipp Emanuel Bach había hecho unas sonatas a trío, que era para teclado, un instrumento grave y un instrumento agudo. No especifica los instrumentos, después especifica que es para violín y cello, y años después hay una versión para un clarino, cello, fagot y teclado. Entonces, él fue de los primeros como en atreverse como a utilizar más el instrumento, después compuso una sinfonía concertante, pero bueno, eso es para más adelante de la exposición. Bueno, aquí en Alemania, ¿no? Denner, que era alemán, se empezó a esparcir el clarinete y llegó algo muy importante para el clarinete que fue la escuela de Mannheim. La escuela de Mannheim fue muy importante. Voy a leer primero lo que puse aquí y explico. La orquesta de Mannheim, dirigida por Johann Stamitz, fue una de las orquestas más importantes del siglo XVIII. Buscaban innovar la textura orquestal a través del desarrollo de dinámicas más amplias, amplios crescendos y diminuendos, la presión de los intérpretes y la versatilidad de los instrumentos. El dato interesante, fue de las primeras orquestas en tener clarinetes en la plantilla permanente. ¿Aquí quiero decir con esto? En esta época de Mannheim, aquí tengo una foto de que se ve de blanco y negro, más blanco y negro, es Johann Stamitz y abajo tenemos a su hijo Karl Stamitz. Bueno, Johann Stamitz trabajaba para la corte de Mannheim con el emperador de Baviera, que era Karl Teodoro von Fürstkatz, algo así, no me acuerdo del segundo apellido, pero resulta que Karl Teodoro era un gran mecenas, le encantaba el arte, él apoyó a muchísimos artistas, no solo músicos, y es por eso que igual para la orquesta de Mannheim era muy importante su figura. Perdón, voy a mover esto aquí. Y bueno, entonces, él fue de los primeros en empezar a utilizar el clarinete. No, estoy investigando y no hay como realmente una historia que haya encontrado en un libro o así que diga, así conoció Stamis el clarinete, pero hay una teoría que es por los músicos itinerantes, ¿no? Imagínense en esa época llegaban músicos de corte y llegaban, ay, miren, me prestaron este instrumento, es un clarinete, algo así. Entonces, como que en esa parte de experimentos, él igual experimentando con la orquesta, escuchó el clarinete y le empezó a agradar, porque obviamente con estas cualidades nuevas que les acababa de explicar del nuevo registro y que con esas llaves ahora puede ser más sonidos más delicados, más pianos y una afinación más estable, a los instrumentistas les gustó mucho. Es muy importante eso. Y luego, lo que sí está escrito es que la orquesta de Mannheim, en sus primeros como recibos o plantillas, en algún momento fue que ellos fueron las primeras orquestas en adquirir clarinetes para sus músicos. Porque más adelante, que explico un poco de los clarinetistas de la época, hubo un clarinetista que se llevó mucho con Carl Stamitz y que, bueno, fue mucha inspiración para ellos. Más allá del clarinete, pues como narré aquí en la explicación, la orquesta de Mannheim era un laboratorio musical, porque les gustaba jugar con las texturas, con las dinámicas. Ya ven que él estaba todavía que en el barroco era como una frase fuerte y luego piano, ¿no? O viceversa, como que era un contraste más como por sistemas, pero no era tal vez todavía tan común de que un regulador, por ejemplo, o un diminuendo, o unas articulaciones más variadas, ¿no? La escuela de Mannheim se dedicaba mucho a eso. Dato curioso, Mozart en algún momento de su vida le tocó asistir a ver la orquesta de Mannheim y salió maravillado.
Eso no lo vi en ningún libro, pero yo podría decir que al mismo tiempo, yo creo que si fuera de orquesta de Mannheim y escuchó el clarinete, desde yo creo que por eso a Mozart igual más adelante le encantó el clarinete. Pero bueno, avanzamos un poquito. Y bueno, los primeros clarinetistas, me refiero a los primeros clarinetistas en su máximo esplendor, de que fueron considerados los primeros virtuosos y los primeros instrumentistas que refinaron la técnica. ¿Qué quiere decir? Que hicieron libros de técnica del instrumento que algunos hasta hoy en día son muy importantes. Durante el estilo galante hasta la llegada del clasicismo en su máximo esplendor, empezaron a haber músicos que empezaron a comprender, interpretar y dominar el clarinete en todos sus registros. Además, fueron los pioneros en elaborar detallados métodos de técnicos para el instrumento. Los clarinetistas más importantes fueron Joseph Baer, que bueno, quiero mencionar un poco de cada uno. Joseph Baer fue un músico bohemio, al igual que Stamitz y su hijo. Él estuvo muy cerca de la corte del rey Carl Teodoro, nunca formó parte de Mannheim como tal de plantilla, pero sí fue músico invitado por Stamitz y de hecho los conciertos que Johann Stamitz y Carl Stamitz hicieron fueron dedicados completamente para él. Otro importante, y aquí, bueno, aquí vemos una foto. El primero que aparece aquí está, Joseph Baer. Se los presento, mucho gusto. Bueno, luego pasamos a esta pintura un poco que me gusta mucho y justo vemos un clarinete como el de Denner. Este que vemos aquí es Anton Stadler. Stadler fue una figura muy importante para los clarinetistas porque fue la inspiración para todas las obras de Mozart. Él igual fue un músico que conoció a los Stamitz porque él era un músico clarinetista que pasaba de corte en corte y igual era masón. Entonces, él en cada servicio de logia o así, él igual tocaba en ensamble y una vez que conoció a Mozart, Mozart se enamoró de él como tal como intérprete y pues bueno, se ha vuelto una de las figuras más importantes del clarinete en el siglo XVIII, ya que él, más allá de componer obras que sí compuso más estudios para el instrumento, fue pues la musa de Mozart y para componer muchas obras para clarinete. Y tenemos a Aquí tenemos a Javier Lefebvre, o Lefebvre. Él fue un clarinetista francés, más bien, fue bohemio y luego se fue a Francia. Él es muy importante para la técnica francesa, que es como de las técnicas más populares y más difundidas ahorita pues, de los clarinetistas, ¿no? Y sí, él llevó esa técnica a Francia y tuvo muchos alumnos que a partir de ahí, digamos que se empezó a formar la gran escuela francesa de clarinete. Entonces, digamos que justo estos tres del siglo XVIII son como los clarinetistas como más populares. Pasamos al repertorio representativo. Y bueno, voy a leer igual lo que es un poquito. Está muy claro que el repertorio del clarinete protagónico se consolidó con fuerza ya en el auge del periodo clásico. Pero desde el estilo galante, algunos compositores les dedicaron algunas obras tanto solistas y ensambles. Algunas obras que podemos encontrar son, y ya, Johann Stamitz, como les dije, compuso un concierto para clarinete y orquesta. Luego, Carl Philipp Emanuel Bach lo incluyó como instrumento alternativo en sus sonatas a trío para teclado e instrumentos y luego se descubrió una sinfonía concertante para clarinete y fagot que tiene. Podrán ver que Stamitz lo explotó, hizo 11 conciertos para clarinete. Es muy interesante que hoy en día, aún como clarinetistas, no todos de Stamitz son muy conocidos. En lo personal, los que más se conocen de Stamitz es el número 3, el número 8, el 9 y el 11. En el repertorio estándar, ¿no? Son los que más como uno como clarinetista conoce y estudia durante su carrera. Pero la verdad, haciendo mucho, y justo haciendo esa investigación, he tratado de encontrar los demás conciertos y se me hace muy impactante que hay grabaciones de la mayoría, pero hay conciertos de Carl Stamitz que todavía no están grabados. Y por ejemplo, uno va a MSLP y así, y los más famosos como el 3, 8 y 11, sí hay versiones de MSLP, pero de ahí en fuera están todavía como que el archivo muy de papiro. Y pues bueno, conclusión, el estilo galante fue mucho más que una moda, representó un cambio en la sensibilidad musical del siglo XVIII. Su búsqueda de claridad, elegancia y naturalidad impulsó la evolución técnica y estética del clarinete. Gracias a este periodo, el clarinete pasó a ser una curiosidad tímbrica a convertirse en uno de los instrumentos clave del clasicismo. En palabras de muchos autores, podemos decir que entre la elegancia y la expresión, el clarinete halló su voz propia. Y bueno, muchas gracias y pues seguiría la parte de interpretación. Bueno, ya vi que quedan 5 minutos. No sé cómo voy de tiempo, maestro. ¿Cuánto me queda? Sí, sí te da tiempo, no hay problema. Nada más sabes que ahorita que estabas tocando los ejemplos,
se aplicó como el filtro para de ruido. Entonces, nada más asegúrate de desactivarlo para que tu interpretación se pueda escuchar en línea. Ah, sí, sí, de hecho ahorita, deme máximo un minuto, voy a hacer un cambio de locación, voy aquí rápido a me voy a asomar en en la computadora de mi compañero Ismael, ahí tengo conectado el micrófono y ¿Ok? ahí voy a tocar con el micrófono. Ok, Bien, bueno, en lo entonces, que le damos un minuto, en lo que sí, un ahí minutito está. máximo. Gracias, Sí, maestro, me acomodo, gracias. bueno, adelante. A continuación, para terminar mi exposición, vamos a interpretar el primer movimiento de la sonata A2 de Charles Duvernoy. Duvernoy fue un compositor y clarinetista francés, alumno de Joseph Beer y Javier Lefebvre, y van a notar que esta obra, que es de sus primeras obras tempranas, tiene un lenguaje muy galante. Mi interpretación es histórica en el sentido, más bien informada, en el sentido que no hay grabación de esta obra, ya que en IMSLP está solo el papiro de la Biblioteca de Francia, y entonces hay muchas articulaciones que no tiene, y ambos ensayando, escogimos la variedad de articulaciones. Espero que les guste. Gracias. Maravilloso, qué gran regalo. Adelante.
Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues de parte de todos, un aplauso. Vamos a dejar la sesión de preguntas para el final de la sesión, pues para economizar tiempo, pero muchas gracias.